Pónganse lindos. Compartir. Está pidiendo mucho, profe, ya. ¿Cómo? Está pidiendo mucho, digo. Bien. Vamos a ir a la parte de 4 personas. No, Bruce. Admitir a todos. Bien. La Organización Mundial de la Salud en el año 1996 confeccionó una definición sobre lo que era la salud. Entonces, porque cada ciencia debía tener una forma de tratar de definir. Y definió como el estado completo de bienestar físico y social y espiritual, no simplemente la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Pero pasó por alto algunos elementos claves que son fundamentales, más que nada al día de hoy, al siglo de hoy, a lo que se vive hoy, ¿sí? Que ignoró fortalezas y debilidades económicas, aspectos psicológicos que son importantes, ya que están arraigados por lo que es el mundo social, el entorno social, la interacción con los otros, ¿sí? Entonces, es importante tratar de describir y pensar a los procesos psicológicos como una naturaleza social que va a realzar las raíces ¿sí? Puntualmente en lo que es psicología, salud, enfermedad. Que uno se puede afectar y tener afecciones psicológicas que den, por decirlo de una manera, signos y síntomas físicos dentro del individuo. De hecho, hoy por hoy, nosotros somos una generación que la psicología la comprendemos y la tomamos como una ciencia amiga, como una herramienta amiga que me ayuda a diagnosticar y a tratar de dilucidar qué es lo que le pasa al individuo o al paciente. Más que nunca quedó en evidencia este efecto de aislamiento que tuvo la pandemia, ¿sí? Démosle un segundo. He vuelto, entonces les decía que más que nunca el efecto de aislamiento que tiene esta pandemia tuvo afecciones, obviamente desde el aspecto psicológico, pero que se vieron desde la parte física del individuo. Como, ¿sí? Ni hablar de depresión, que es una enfermedad muy común y que puede llegar a tener muchas cuestiones desagradables en su presentación, ¿sí? Cómo se va a presentar, hasta el hecho de no solamente la depresión, sino manifiestos físicos como puede ser la hipertensión, signos y síntomas de aislamiento con respecto a nuestra nutrición. Y bueno, entonces debemos entender que la definición que nos dio la OMS, ¿sí? Está incompleta o no está actualizada al día de hoy. De hecho, la definición de la OMS del año 1946, que es la que hoy todavía tiene vigencia 60 años después, yo siempre digo, es fácil ser crítico, pero a lo crítico hay que darle una solución, porque si no quedaríamos en ser un crítico, nada más. Yo soy un crítico de la OMS. Y siempre lo fui, los que me conocen anterior a lo que haya pasado con la pandemia, siempre fui un crítico de la OMS. ¿En qué sentido? En el sentido de que creo que a cada cosa hay que darle una respuesta y una solución. La OMS definió a la salud en un estadio que para la enfermería era una enfermería del qué hacer y no del qué pensar. Era donde si bien no estaba enfermo,
estaba sano y no había un estadio intermedio. Y si estabas sano, no estabas enfermo. Y yo considero que no se tenía en cuenta ni la psicología ni los estados intermedios de salud. ¿Qué es lo que quiero decirle entonces? La salud podríamos definirla como un estado de bienestar con atributos físicos, culturales, psicosociales, económicos, espirituales, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Así debería ser la frase que diga la OMS, tomando en cuenta los aspectos que mencionamos anteriormente. Por eso es que la manera de cómo definimos la enfermedad tiene aplicaciones por la teoría, la práctica, la política, la prevención y la promoción de la salud. Yo les voy a contar algo. Para definir esto, ¿sí?, uno debe tener en cuenta diferentes aspectos. ¿Hay alguno de los compañeros que estemos acá que tiene alguna patología previa? Es decir, que tiene, no sé, diabético, hipertenso o alguna otra patología. Seguramente hay. Siempre me voy a remitir al ejemplo personal. Yo tengo un compañero que tiene un cáncer, ¿sí?, en el estómago. Obviamente que todos sabemos que por ahí los pronósticos de todo lo que es cáncer va a depender de edad, tratamiento, tiempo que te demoró el tratamiento. Yo siempre voy a decir, es mi compañero y está actualmente trabajando. Y cuando uno le pregunta cómo te sentís, él te va a decir, bueno, bien, mal, depende cómo están en su día, pero cuando vos le preguntás si tiene alguna enfermedad, ¿sí?, él te dice que sí, y vos cuando le decís, ¿por qué estás trabajando? Porque no me siento enfermo. Y esa es la verdadera respuesta. El sentimiento. ¿Las enfermedades tienen sentimientos? Sí, por supuesto, tienen sentimientos. Entonces, a partir de ahora, tenemos que empezar a pensar a la enfermedad como cómo se siente el individuo. El individuo que se siente enfermo se va a considerar y va a padecer una enfermedad. Pero el individuo que no se considere enfermo, físicamente va a padecer la enfermedad, pero psíquica y anímicamente no es una persona enferma. Entonces deberemos empezar a ver que los estadios y podríamos decir, los lineamientos que definen a la enfermedad no son solamente ni físicos, ¿sí?, sino que son psíquicos, pero también están cruzados por el momento que uno se sienta y por cómo uno manifiesta esta enfermedad. De ahí es la importancia de la psicología. De hecho, el 90% de nuestros pacientes cuando vienen a consultarnos, todos padecen una enfermedad. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, decimos que hacemos un control clínico, por más que haya una enfermedad. Y ya automáticamente estamos haciendo una especie de pseudo reconocimiento que, si bien entiendo y puedo definir qué es una enfermedad y puedo entender que tendrá diferentes estadios, ¿sí?, debo tratar al paciente según cómo se sienta y según la sintomatología. Y nada más recurrente que la enfermería para decir, ¿qué trato? Trato las necesidades afectadas que tiene el individuo. Y de ahí es que estas necesidades son individuales y son personalizadas. Y que no puede haber un manual de enfermería o de medicina donde diga, la neumonía, ¿sí?, se va a tratar con oxígeno, con corticoides, con antibiótico. Eso es lo básico. Pero de ahí a que el paciente y el tratamiento para el paciente va a ser individualizado y personalizado, porque va a estar en relación a lo que el paciente requiera o necesite. Y ese es el aspecto o la herramienta psicológica. Yo les mostraría, por ejemplo, una tomografía de un paciente que, si uno lo ve, dice, este paciente debe estar con el tubo porque tiene todo afectado, más del 70% de los pulmones, y sin embargo, por ejemplo, no tuvo con respirador ni nada, y es muy importante la atención y la contención dinámica, porque va cambiando, ¿sí?,
de enfermería que utilizó la herramienta psicológica para comprender al paciente. Y cuando digo herramienta psicológica, no es que me esté metiendo en un campo donde utilizo a la psicología como escudo, sino que utilizo parte de la psicología aplicada sobre el paciente. De ahí es que vuelvo a insistir que la psicología se aplica, ¿sí? También se estudia y también define, pero nosotros como enfermeros usamos la psicología aplicada, ¿sí? Y ahí vamos a la diapositiva, que es la psicología en la salud, ¿sí? Es un campo interdisciplinario, ¿sí? Se ocupa de la aplicación de conocimientos, técnicas psicológicas para la salud, la enfermedad y el cuidado de la salud. Cuando hablamos de, por ejemplo, de psicología aplicada en lo que es la salud, hablamos 100% prácticamente de lo que es la atención primaria de la salud, donde uno debe convencer y debe entender, digo convencer porque son herramientas que uno utiliza también, parte de la psicología, a los pacientes, por ejemplo, para vacunarse, a las mujeres para hacerse controles ginecológicos, a las mujeres solamente, y los varones también nos deberíamos hacer, no ginecológicos, obviamente, ¿sí? Pero sí pasado cierta cantidad de años, mínimamente consultar un proctólogo, ¿sí? Dado que fue el cáncer que más avance tuvo en Latinoamérica del año 2010 a la fecha, el cáncer de próstata, ¿sí? Que con un control, y es un mito que solamente el proctólogo mete el dedo, ¿sí? Hoy por hoy se hace a través de un laboratorio de sangre y una ecografía, tranquilamente deberíamos consultar, ¿sí? Bien, el objetivo que tiene la psicología en la salud es promover y mantener el bienestar de los individuos, comunidades y poblaciones, por eso hablaba mucho de lo que era APS, se enfoca en la salud física más que en la mental, y esa es la gran diferencia. Tienen que entender que nosotros no somos psicólogos, que no vamos a ir a analizar el individuo, pero que sí vamos a utilizar las herramientas para ver las afecciones físicas, para poder determinar qué afección o qué grado de afección psicológica tiene. Se ocupa de las interfaces conductuales. Interfaces, ¿por qué? Porque uno dice la conducta, ¿sí? Es una interfaz entre lo cultural, lo emocional, lo sensitivo y lo físico. Entonces dice interfaces conductuales entre lo que es la conducta y la experiencia con respecto a las diferentes situaciones de enfermedad que pueda tener el individuo. En relación a sí mismo y en relación a lo grupal o la sociedad. Por eso que necesitamos a la psicología como una ciencia multidisciplinaria y no solo como una ciencia aislada. De hecho, les voy a contar que la psicología aplicada por sí sola, siempre esto de haberlo vivido en una sala, haciendo APS, donde había un gabinete psicológico y obviamente el gabinete de enfermería, y el gabinete psicológico por sí solo, ¿sí? No tenía tanta incidencia, la gente no hacía la consulta. Se decidió que el psicólogo acompañe al enfermero en el mismo gabinete, en el mismo box, por lo menos 3 veces por semana, y de ahí el psicólogo empezó a determinar en conjunto con el enfermero, y así se empezó a llenar la sala de psicología. Pero ¿dónde los iba a tomar a los pacientes? En el gabinete de enfermería, donde rescataba y reconocía, donde el paciente tenía una mayor apertura a sus sentimientos, a sus dolencias, y el psicólogo podía determinar ahí, y de ahí se lo llevaba a su gabinete ya con una consulta pseudo, podríamos decir, pseudo enmascarada, de que había entendido o se había comprendido que en esta interfaz de la conducta y de la experiencia de salud podía atender y mejorar su situación. Bueno, esto es una diapositiva que dice enfermería, cuidar, convertirse, bienestar, saludable, ¿sí? Un montón de cuestiones
que hace a lo que es la psicología y lo que hace la psicología, las dos cosas, psicología y enfermería, cómo se mezclan. De hecho, utilizamos muchas herramientas de la psicología para hablar sobre la muerte, para hablar sobre el duelo, para hablar sobre la iatrogenia, para ver cómo uno se convierte del estado de salud, perdón, del estado de enfermedad al estado de salud, o cómo hace todo ese continuo traspaso nuevamente. ¿Qué? Sí, yo tengo la enfermería y la psicología como caminos en común, dice, a pesar que son ciencias diferentes, son dos campos separados, ambos están vinculados. En el campo de la enfermería, la atención es central y ayudar a las personas, ¿sí? Tanto en la salud como en la enfermedad, como en la prevención, ¿sí? Como en la promoción y llegar a su recuperación en el caso de que haya perdido la salud. La psicología se ocupa de los procesos mentales, de los comportamientos, de hecho de los comportamientos cuando haya afecciones, o sea, cuando hay pérdida de la salud, cuando hay enfermedad, y cómo también nos ayuda a llevarlo de la salud a la enfermedad y cómo conservar lo que es el sistema de salud. Está muy relacionado porque ambas intentan recuperar, adecuar, guiar, ¿sí? Y entender comportamientos que en las diferentes culturas van a ser diferentes, teniendo en cuenta los diferentes estadios de las personas, como pueden ser las conductas, la emoción, los sentimientos, que juegan siempre un rol fundamental en la recuperación de un individuo o de un paciente. Doy 2 diapositivas más y calculo que vamos a llegar a descansar un ratito así charlamos. El modelo biopsicosocial es el modelo de tendencia nueva. Para que ustedes vayan viendo, en un momento se había pensado que unir, en realidad no unir, sino que enfermería tuviera un seguimiento de apoyo psicológico o una formación psicológica mucho más amplia, dado que se comprendía y se interpretaba que el 50% de nuestras acciones no eran tanto físicas, sino eran emocionales, psicológicas. Era una rama muy difícil de tratar de ver, porque nosotros necesitamos enfermeros del quehacer, dice la ciencia, y no es así. Nosotros necesitamos enfermeros que sean contenedores, empáticos, que puedan comprender los diferentes tipos de emociones. ¿Para qué? Para que den confianza y para poder entender que no solamente se necesita de una accionar mecánico sobre un individuo, que si no se necesita un accionar psicológico o de contención sobre un individuo. De ahí es que apareció este famoso modelo biopsicosocial. Bio de biología, psico, ¿sí? De las interpretaciones psicológicas y el análisis conductual, social y psicológico, y social puntualmente porque no estamos aislados en el mundo, somos un grupo que dependemos del resto, de mi vecino, de mis alumnos, de mi colega. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de retroalimentación. No vivimos en forma aislada, como en la época de la prehistoria, que tampoco duró tanto, pero o sea, en la época del hombre de la prehistoria eran nómades, ¿sí? Iban de un lado a otro buscando la comida, y duró poco porque empezó el trueque, empezó todo. Nosotros también somos seres sociales que no podemos vivir solos en formas aisladas. Necesitamos del panadero, necesitamos del carnicero, necesitamos del verdulero, del mecánico, del docente, o sea, de cada uno, y eso es un sistema de retroalimentación. Por eso es que es importante el modelo biopsicosocial. Este modelo fue el último modelo que se trató dijimos, no podemos llamar psicología a la enfermería, ni enfermería a la psicología. Había que buscar un nexo que las uniera, y a través de esto también a la medicina. Por eso es que en las universidades de enfermería, en las universidades de medicina,
que se forman enfermeros, que se forman médicos, se dispuso que se aplique el modelo biopsicosocial. ¿Y qué es este modelo? Bueno, es un modelo que tiene una mayor parte de la práctica de la psicología de la salud. Aún se está desarrollando el contexto de lo que es la medicina clínica con el modelo biopsicosocial. ¿Y por qué hablamos de medicina clínica y no hablamos de cirujano biopsicosocial o no hablamos de gastroenterólogo biopsicosocial? Porque cuando hablamos específicamente de especializaciones que se dedican, no le voy a ir a hablar del estómago, ay, estómago, ¿qué es lo que te está pasando? Por ejemplo, el gastroenterólogo, sino va a entender lo que es el modelo, vas a entender, digo, lo que es el sistema. Ahora bien, ¿se podría utilizar el sistema biopsicosocial para atender a un paciente, por más que sea gastroenterólogo? Sí, porque es la formación que uno va a recibir. Y a mí me parece perfecto. Yo, por ejemplo, siempre digo, el tema de la sal en los hipertensos, el modelo biopsicosocial, el que entiendan que todo en la vida tiene sal, que la harina tiene sodio, que el agua tiene sodio, que el queso tiene sodio, que el jugo tiene sodio, y hacerlo entender a un paciente que todo tiene sodio y que tiene que buscar lo que tenga menos sodio, es un sistema biopsicosocial, donde yo trato de enseñar más allá de trabajar sobre la enfermedad que es la hipertensión. Ese es un ejemplo que les doy. Bueno, dice, el modelo biopsicosocial establece que la salud y la enfermedad son el producto de combinaciones de factores, incluyendo las características biológicas, es lo que hablamos de la patología, ¿sí? Predisposición, genética, propiamente la patología, el patógeno, ¿sí? Relacionado con los factores conductuales, estilos de vida, estrés, creencia, y por último las condiciones sociales, influencia, cultura, relaciones familiares, apoyo social, obra social, dónde me atiendo para la salud, qué entiendo desde la cultura que es la salud, porque también eso de qué entiendo de la cultura que es la salud es muy importante. De hecho, hay un tema con respecto a eso. Antiguamente, de hecho antiguamente no, hay culturas que por ejemplo todos se solucionaban con una infusión de té. Teníamos té para el dolor de cabeza, té para cuando la mujer menstruaba, té para cuando tenías una indigestión, té para cuando estabas empachado, té para dormir. Y no está mal, pero hay que entenderlo. Y es un modelo biopsicosocial. Por eso es que a veces digo que uno tiene que entender que esta sociedad no estamos solos y no nos creemos solos y que todo tiene y parte de una biología, de una psicología y el entorno es el social. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. ¿Ahí me escuchan? ¿Me ven todos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. me quedan unas diapositivas más para la clase que viene. Bueno. La verdad que lo que es con respecto a la psicología van a ser dos trabajitos prácticos muy breves. No me quiero ni estirar en los tiempos, sino que quiero darle herramientas que sean más bien útiles para que ustedes logren aplicarla en sus quehaceres diarios. Para aquellos que son enfermeros, la puedan aplicar ahora, para aquellos cuando vayan a hacer las prácticas, para aquel que se reciba el año que viene y pueda llevarse una herramienta para poder aplicar sobre la psicología. Si bien no soy un psicólogo, no lo soy un enfermero, tengo mucho conocimiento sobre la aplicación de técnicas psicológicas con respecto a lo que es el sistema sanitario, donde los modelos de tendencia fueron cambiando, donde el enfermero antiguamente era un enfermero capacitado, instrumentado en técnicas específicas, era muy tecnológico. No digo ni le saco mérito al enfermero tecnológico, lo que digo es que hoy el modelo fue cambiando y fue rotando porque se demostró que el entendimiento, el entorno, la cultura, la sociedad era parte de lo que uno convive a diario con el individuo y no solamente la patología,
y entender al paciente y entender a la enfermedad tenía un requerimiento de no solamente ver a la neumonía, de no solamente ver la fractura, de no solamente ver lo que comúnmente se nos enseñaba en las universidades, sino que ver el entorno biopsicosocial del individuo fue el requerimiento más importante. Obviamente que tenemos escuelas encontradas, escuelas diferentes, donde tenemos muchos, por ejemplo, médicos que todavía no les ha entendido, no les ha caído la ficha que el entorno biopsicosocial es tan o cuán importante como el entorno del entendimiento de la patología, del entorno del entendimiento de un laboratorio. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer comprender y no es mi función que una persona sepa lo que es el colesterol o sepa de un medio interno que es el potasio, que es el sodio, que es el cloro, ¿sí? Pero sí le puedo hacer entender qué es lo que tiene con qué se tiene que nutrir, qué es lo que tiene que evitar, cómo se tiene que manifestar los signos y síntomas para venir a consultar en forma urgente, qué es lo que se tiene que tener cuidado. Yo puedo ser el mejor enfermero, el mejor médico, que mis conocimientos no van a llegar a ser abarcativos y no van a tener la injerencia o la afección o los cambios que yo quiero proponer en el individuo, por ende no se va a curar. Por eso es que hoy por hoy el modelo biopsicosocial intenta interactuar a través de esta famosa interfaz de experiencia y psicología y clínica, donde interpreta la enfermedad, debemos conocer la enfermedad, los diferentes estadios, poder indicar las acciones concretas a los individuos y a través de esto producir cambios en ellos. Así que bueno, chicos, les dejo el momento de preguntas, si quieren preguntarme algo, si no los dejo descansar, que son las 9. Cualquier cosa estamos en contacto, saben que durante toda la semana, aquel que tenga dudas, estoy tardando en responder, pero no por mala voluntad, es porque estoy tapado de trabajo y doy un orden de prioridad. Primero respondo los mails porque son los formatos legales. Y por último respondo los WhatsApp porque no tienen un formato legal. Y si es muy urgente me lo van a mandar por mail. Si no es urgente, seguramente me lo van a mandar por WhatsApp, al cual le doy respuesta, pero siempre lo dejo para lo último. ¿Entienden lo que les trato de explicar psicológicamente? Lo que me mandan por mail tiene un formato legal. Yo debo dar una respuesta. Y no tengo uno. Tengo casi 500 mails que responder. Y lo estoy haciendo. Cuando me queda tiempo, respondo los WhatsApp. Pero voy dándole el formato legal porque todos tienen una respuesta. Trato de ser lo más, podríamos decir, equilibrado para todos, porque todos merecemos una contención, una respuesta, y a todos trato de llegar con la misma, primero el respeto va a ser ante todos el mismo, porque todos ameritan un respeto. Pero también es importante los tiempos. Trato de darle más prioridad a los que están a punto de recibirse, porque a veces son los que más perjudicados salen, y no es que ustedes sean menos ni nada por el estilo, todo lo contrario, trato de llegar a todos, pero soy una persona que responde a todos. Lo que necesiten, si es muy urgente, saben que a mí me pueden desde mandar un WhatsApp, llamar, un mail, lo que sea, yo voy a tratar de estar con todos y tratar de dar una respuesta a todos. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Decime. Me consulta. Esta materia, administración y psicología, se tienen que rendir finales. ¿Los finales solamente pueden rendirlos aquellos que presentan el certificado o la carta de compromiso? Exacto. En realidad es así. Yo, por ejemplo, cerré, no les voy a mentir, cierro en el día de hoy, porque hoy es viernes, hoy tengo que cerrar, sí o sí, hasta las 6 de la tarde tengo tiempo, la materia de administración, donde tengo que mandar la regularidad de los alumnos.
Es decir, yo digo, fulano de tal me entregó los trabajos prácticos, tiene regular la materia. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, van a poder rendir finales aquellos que hayan presentado, ¿sí?, la carta de compromiso o me hayan avisado que van a hacer las prácticas en el 2021, o aquellos alumnos que hayan cerrado, hayan mandado la planilla de práctica. Para llegar al estadio de rendir el final es de autogestión, por eso es que hoy hablaba. Ustedes se van a tener que inscribir. ¿Por qué? Porque van a tener que ver que Hernán le haya aprobado la regularidad, por un lado. Segundo, que la facultad no tengan deuda, y eso no lo miro yo, lo mira Cobros. Y a partir de ahí se van a poder ustedes inscribir al final. Con respecto a tu pregunta puntual, ¿quiénes van a poder rendir el examen final? ¿Sí? Todos aquellos que cumplan con la regularidad y con la parte financiera. Aquel alumno que adeude el sistema de prácticas, ¿sí?, seguramente va a poder rendir el final, en el caso de puntual de esta materia, pero va a deber las prácticas para el 2021. Si me preguntás puntualmente cómo va a ser identificado aquel que debe la práctica que aquel que no debe la práctica, calculo que con algún número serial dentro de la materia, que cuando vos hagas las prácticas se anule o se ponga como aprobadas las prácticas. Todavía no tuvimos esta situación en ninguna de las comisiones, así que no tengo concretamente la respuesta. Ok, gracias. Profe, el tema de la unidad 1 y 2, que hay como 14 preguntas, ¿es de la unidad 1 y 2 para realizar o no? ¿De qué materia? ¿De psicología me hablás? Psicología, claro. No subí ni un cuestionario. Ah, entonces vi cualquier cosa. Ah, bueno. No 2 y 3 era administración juntos, Ana. 2 y 3 estaba administración. No, eso es profe, de la misma... una pregunta, profe. Decime. Sí, ¿sabe qué? Le quería preguntar, igual le mandé por WhatsApp, porque su materia no me aparece en el campus a mí. No tendría que ver eso. A esta altura, si no te aparece, no la puedo escribir. Ya cerrado. De hecho, el 1 de noviembre, yo no era el responsable tampoco, pero todos los que no figuraban, los enviaba a través de la carrera. Por favor, inscribir a fulano que por error o omisión no está en la materia. A partir del 1 de noviembre no se pudo hacer más nada por una cuestión de tiempos. Se les venció el plazo de inscripción. Se cerró. Si no figurás, lamentablemente me tendrías que haber avisado. Sí, yo le había avisado mucho anteriormente, porque a mí me había salido psicología como aprobada. Y una compañera también le mandó y yo también le había mandado hace rato. ¿Cómo aprobada, entonces? Bueno, no sé, pero por eso, si yo no la cursé. Bueno. Arriba revuelto, ganancia de pescadores. Déjame que lo miro y veo. Listo. A veces hago cada lío también yo, o a veces ustedes cuando se inscriben, o no sé, tendríamos que ver lo que pasó. Bueno. Si se había aprobado psicología, alguna debe estar desaprobada. ¿Sí? No sé. No sé, porque yo la aprobé a todas. Sí. ¿Salió como aprobada? Un manejo más de la facultad. ¿Cómo, Analia? Digo, un manejo más ideal, de la facultad, porque la verdad, como se están manejando, no nos puede sorprender nada a esta altura. Y la verdad que a esta altura no. Sí. Profe, al final la cuota no quedó en 4.000, bajó, pero para todos los compañeros que pagaban en marzo o solamente los que tuvimos problemas ahora. Hice 20 minutos de explicación, Cecilia. ¿Dónde está? ¡Ay, no! Yo me conecté tarde. Ah, bueno. Mirá la clase. Porque no me abrían la puerta. Listo. Yo estaba afuera. Hice 20 minutos de explicación de ese tema. Uy, bueno, lo voy a preguntar a los compañeros entonces. Dale. Alguien me va a contar. Listo. Gracias. Bueno, chicos. Les mando un saludo grande. Cuídense mucho. Sepan que cuentan conmigo en todo momento. ¿Sí? Bueno, gracias. Profe. Chicos. Profe. Chao, Suerte, chao. Profe.